Hola, ¿cómo están? Oigan, pues vamos a seguir con lo de numerología. Ya había hecho un video anterior sobre eh, donde explicaba un poquito el cómo analizar cada número de tu fecha de nacimiento. Por ahí voy a poner el link por si lo quieren ver. Y bueno, igual todo va a estar en el playlist de numerología. Y ahorita vamos a ver, continuando con lo del video pasado, las flechas. ¿Qué pasa? Si tienes tu fecha de nacimiento, acuérdense que anotabas todos los números. Entonces, si resulta que en tu fecha de nacimiento tienes tres números así seguidos para acá, o sea, el 1, el 5 y el 9, entonces ahí tú tienes la flecha de la determinación. ¿Qué significa el tener la flecha de la determinación? Son personas muy determinadas y perseverantes. Eh, Les cuesta aceptar que no todo lo que tienen, lo que quieren hacer, lo tienen que hacer. Es como si les pusieras obstáculos y vivieran de los obstáculos, porque es como, sí, yo lo tengo que vencer. Y pues no siempre es el caso, ¿verdad? Ah, Aquí, pues sí deben de tener cuidado, porque aunque la determinación es una gran cualidad, cuando no se está usando bien, por ejemplo, en ese caso de los obstáculos de, yo lo tengo que vencer a como dé lugar, bueno, entonces ya se convierte en terquedad. Entonces aquí con estas personas nomás tienen que cuidar bien que esa determinación no se vaya a terquedad. Después nos vamos a lo que sería la flecha de la dilación. Y aquí la flecha es así, para acá y no hay nada. O sea, así en la de determinación estaban los números aquí, en este lado, el 1, el 5, el 9, aquí no hay nada. Puedes tener números aquí como el 3, ¿qué sería aquí? El 4, el 8, pero aquí en medio no tienes ni el 1, ni el 5, ni el 9. ¿Qué es eso de la flecha de dilación? Son personas que suelen retrasar el hacer las cosas o que simplemente no hacen las cosas. O sea, puede que simplemente, como mañana lo hago, o que simplemente ya no lo hagan. Y estas personas también deben de trabajar un poquito más con la perseverancia y con la paciencia. Es como si se fueran al contrario de las otras que vimos, que son las perseverantes. Bueno, estas sí tienen que trabajar un poquito más la perseverancia para que puedan terminar esas cosas que están empezando y no lo dejen todo a medias. De ahí nos vamos a ir a la flecha de la espiritualidad. Y aquí, en la flecha de la espiritualidad, tienes los números 3, 5 y 7. Entonces, estos, el 3, el 5 y el 7, esos son los números que tú tienes. Si tienes esos tres números, entonces son personas que generalmente prefieren no seguir lo que les dicen los demás. Por lo mismo, a veces suelen tener experiencias tristes y eso obviamente los ayuda a trabajar la fortaleza y a desarrollar más la comprensión filosófica. Son personas que a final de cuentas deben de tener esa comprensión filosófica, pero por lo mismo es como yo no voy a hacer lo que tú me digas, ni los consejos, ni voy a seguir los consejos que tú me des. Y son personas que suelen irradiar una calma y una serenidad, así, mucha calma, mucha serenidad, que va demostrando la espiritualidad que tienen. Digo, a final de cuentas es la flecha de la espiritualidad. Después nos vamos a la flecha del investigador. Y en esa, pues es todo lo contrario, no tienes nada aquí.
te faltan el 3, el 5 y el 7. Puedes tener números en todas partes, pero no tienes el 3, el 5 y el 7. Aquí, en la flecha del investigador, suelen ser personas muy escépticas. Son personas que no van a creer las cosas hasta que lo investigan. Ya que lo investigan y que comprueban que sí es cierto, entonces sí lo van a creer. Tienen un agudo sentido de justicia, o sea, sí son de los que buscan la justicia. Y aquí la cosa es que si ese escepticismo que tienen ya es mucho, entonces sí pueden tener mucha incertidumbre sobre la vida y eso puede generar dolores de cabeza. En general, pues sí, es escéptico, así como, ay, pues no voy a creer en, no sé, en el tarot porque ¿cómo me vas a decir todo el futuro en base a unas cartas? O no, pues no creo en la energía porque pues no lo veo. Pero si ya eso se exagera, entonces ahí sí ya ese escepticismo se convierte en incertidumbre, por así decirlo. Después nos vamos a lo que sería la flecha del intelecto. Y en esa van a tener los números 3, 6 y 9. Entonces, si tienen 3, 6, 9, ustedes tienen lo que se le llama la flecha del intelecto. Y aquí son personas que suelen ser muy inteligentes, muy brillantes, que están muy despiertos a todo lo intelectual. A final de cuentas, pues acuérdense, este de aquí es el plano de la mente. Entonces todo lo que es 3, 6, 9 es el plano de la mente, ¿no? Y tienen esos 3 números. Por lo mismo que están acá en la mente mucho, suelen preferir todo lo que tenga que ver con cuestiones intelectuales. Entonces, la parte estética, tipo arquitecturas y todo eso no les va a gustar tanto como los conceptos y todo lo que tenga que ver con el intelecto. Suelen explayarse mucho en sus pensamientos, no tanto en los sentimientos, pero sí más en los pensamientos sí se pueden explayar, en los sentimientos ahí sí no tanto, pero sí pueden llegar a ser bastante emocionales. O sea, el hecho de que no puedan expresar lo que sienten no significa que no les afecten las emociones, porque sí pueden ser bastante emocionales. Son personas que por lo mismo que son muy brillantes, muy inteligentes, se pueden desesperar con los que ellos consideran que no son tanto o que no están a su nivel. Y en general la vida suele darles más responsabilidades a ellos y son personas bastante sociables. Después nos vamos a la flecha de la mala memoria y aquí pues te faltan el 3, el 6 y el 9. Puedes tener números en la otra parte, pero te falta el 3, el 6 y el 9. Y esa es la flecha de la mala memoria. ¿Qué significa? Son personas que van a tener que trabajar un poquito más la parte de la memoria para mantenerla más activa. No significa que no van a tener memoria absoluta. No, para nada. Sí tienen, nomás que pues, la van a tener que trabajar un poquito más. Y bueno, por lo mismo, la creatividad y el idealismo se puede ver un poquito más afectado, ¿no? Esa parte de la memoria puede afectar la creatividad y el idealismo. ¿Qué más? A estas personas sí se les considera que empiecen a practicar la memoria, o sea, jugar juegos de memoria, cosas así. Y si no, simplemente los típicos tips, si se te va a olvidar algo, pues anótalo, ¿no? Digo, a todos a veces nos pasa que se nos olvidan las cosas, no más que ellos puede ser un poco más. Nos vamos después a la flecha del equilibrio emocional. Y la flecha del equilibrio emocional, pues está todos los números del plano del alma, que sería el 2, el 5 y el 8.
Entonces tú tienes esos 3 números, 2, 5 y 8. Tú presentas esos 3 números en tu tabla natal. Y aquí, estas personas tienen un equilibrio natural en la parte emocional. O sea, la parte emocional la pueden equilibrar bastante naturalmente, bastante bien, y tienen una comprensión espiritual también bastante equilibrada. Son personas que ven la vida como una unión equilibrada entre lo físico y lo intelectual. O sea, ellas sí pueden llegar a desarrollar eso, a ver ese equilibrio entre lo físico. Acuérdense que lo físico es la acción, la motivación, hacer todo eso, y lo intelectual, pues ya es la mente, los pensamientos y todo eso. Entonces, ven la vida como una unión equilibrada entre esos dos. Como pueden llegar a ser bastante emocionales, por lo mismo que tienen toda la parte del alma, pueden ser retraídos y muy serios. Entonces sí se les aconseja a estas personas que se junten con personas un poquito más relajadas, más alegres, para que los ayude a equilibrar esa parte y no se vuelvan tan serios y retraídos. Tienen que entender y aprender que ellos están en control de sus emociones y no al revés. Después nos vamos a la flecha de la hipersensibilidad. Y entonces aquí simplemente te faltan los números 2, 5 y 8. Tú puedes tener números aquí, pero el 2, el 5 y el 8 son los que te faltan. Estas personas son personas que su sensibilidad está muy expuesta, que los demás se pueden llegar a aprovechar de ellos. Son personas muy sensibles y los demás pueden aprovecharse de esa sensibilidad. Como por lo mismo que son muy sensibles, las cosas suelen tomárselas personal y entonces es muy fácil que terminen heridos o que se ofendan. Y por eso mismo se vuelven muy tímidos. Son personas que suelen tener un carácter bastante amoroso, bastante tierno, pero por las heridas que han llegado a sufrir, porque la gente suele aprovecharse de ellos, pues sí se vuelven un poquito reactivos. Entonces de repente sí es como que pueden llegar a explotar o así, pero es porque ya los han lastimado mucho. Y son los que más deben de aprender a controlar sus emociones. Ok, vámonos a la flecha del sentido práctico. Aquí, en la flecha del sentido práctico, vas a tener los números 1, 4 y 7. Entonces, en tu tabla natal vas a tener esos 3 números, el 1, el 4, el 7. Aquí no importa si tienes 2 7, 4 4, 3 1, o sea, mientras tengas esos números, no importa la cantidad, ya tienes esa flecha. Son personas muy activas y muy hábiles con todo lo que sea manual. Todo lo que tenga que ver con las manos son muy buenos en eso. Sí necesitan dirección, saber hacia dónde van, qué quieren hacer y cosas así, porque luego pueden hacer las cosas sin pensar. Entonces sí, sobre todo en un principio, mientras aprenden, sí es necesario que las vayan orientando, porque si no, pues nomás hacen las cosas al y se va. Pueden ser personas bastante materialistas. Esto se ve más si su número regente, que lo vamos a ver en otro video, es el 1, el 4 o el 7. Y en general, independientemente si tienes el número regente, sí tienden a inclinarse más hacia lo material. Y por lo mismo pueden desarrollar una dureza o una crueldad al querer controlar las cosas. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a la flecha del desorden. Y esa es simplemente, te faltan los números 1, 4, 7. Tienes números acá arriba, pero no tienes nada en el plano físico. El 1, 4 y 7 no los tienes. Estas personas, la flecha del desorden, son personas cuyos sentimientos
y pensamientos son muy teóricos. Todo lo que piensan y lo que sienten está como aquí en la cabeza, es muy teórico, pero no lo aplican a la acción. Entonces todo se queda en la cabeza hasta que ahora sí ya lo aplican y se van a la acción. Necesitan trabajar en hacer y en crear cosas, porque si no se pueden convertir como en unos lastres o en simplemente no poder manifestar las cosas que quieren, ¿sí? Porque acuérdense, todo se queda aquí. Como les falta la parte de la acción, acuérdense que la parte física es la parte de la acción. Como no tienen eso, todo se queda en el pensamiento, en lo que sienten, pero nada lo pueden llegar a ejecutar. Es muy difícil que lo ejecuten. Entonces sí se les tiene que enseñar a que tienen que hacer y empezar a crear las cosas, porque si no va a ser muy difícil que manifiesten lo que necesiten o lo que quieran. Muy bien, nos vamos a la flecha del planificador. Y en la flecha del planificador es esta. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Tienen estos tres números. Esta flechita de aquí es la flecha del planificador. Estas personas son ordenadas, tienen un amor así inherente al orden, al método y a la comprensión. O sea, les gusta el orden, son bastante comprensivos, les gusta seguir el método, 1, 2, 3, o sea, así todo por pasos. Eso les encanta, son buenos en eso. Pero generalmente se preocupan más por todo lo general, por la organización, más no en los detalles. Entonces, ¿qué es lo que eso ocasiona? Que a veces sí los puedan ver como flojos o algo así. Pero, por ejemplo, son de las típicas personas que van a decir así como, oigan, vámonos de viaje. Y sí, mira, podemos irnos tal día, vámonos tal día y todo, pero a la hora de planear, de qué vamos a hacer en el viaje, qué vamos a llevar, todo eso, como que esos detalles nomás no se les da, pero sí pueden organizarlo, nomás los detalles, pues no. Esperan que los demás hagan eso por ellos. O sea, yo te organizo el viaje de, sí, vámonos, pero tú te vas a encargar de planificar todos los detallitos, ¿no? Ok, de aquí nos vamos a la flecha de la voluntad. Y aquí tienes el 6, el 5 y el 4. En este caso, pues no, todos en algún momento tienen estos números, porque el siglo pasado era 1000 y en este siglo pues son el 2000, entonces forzosamente tienes alguno en esos números. Pero bueno, flecha de la voluntad. Son personas que tienden a afirmar con fuerza su poder y suelen pasar por encima de los sentimientos de los demás. O sea, son personas así con mucho poder, asumen su poder y les vale y pasan de largo los sentimientos por alto los sentimientos de los demás. Son personas que suelen ignorar los consejos de los demás y su propia intuición. Y bueno, una de las ventajas que se podría decir de tener esta flecha, de la flecha de la voluntad, es que sí, esa gran fortaleza que tienen, esa gran fortaleza y ese gran coraje que tienen, hace que puedan soportar las adversidades y cualquier problema así fuerte que se les presente, ¿no? Tienen una gran fortaleza, una gran fuerza, un gran coraje. Claro que si lo usan mal, pues pasan por alto lo que sienten los demás, ¿no? Después nos vamos a la flecha de la frustración. Y aquí te va a faltar estos números, el 4, el 5 y el 6. Estos números no los vas a tener, puedes tener números el 1, el 2, el 3, el 7, 8 y 9. Pero 4, 5, 6 no los tienes. Suelen ser personas que son víctimas de hogares rotos, de relaciones infelices
o de simplemente mucha confusión personal. Son personas que suelen esperar más de los demás de lo que ellos mismos están dispuestos a dar. Entonces, de ahí viene la frustración, porque suelen esperar mucho de los demás, ¿no? Sí son conscientes que las desilusiones que se presentan, porque obviamente como se la pasan esperando de los demás, pues tienen muchas desilusiones. Y sí están conscientes, sí entienden que eso es muy importante para ese desarrollo personal que necesitan. Y obviamente, a medida que van desarrollando la conciencia y van entendiendo, pues las desilusiones sobre los demás pues van disminuyendo, ¿no? Pero sí son personas que se frustran fácilmente, pero porque esperan mucho de los demás y esperan y no son capaces de dar lo mismo que esperan. De ahí nos vamos a la flecha de la actividad, que es el 7, el 8 y el 9. Entonces tú presentas estos tres números, 7, 8, 9, los presentas. Estas personas sí necesitan relajarse y pasar mucho tiempo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque son personas que suelen ser bastante hiperactivas. Ahora, son personas hiperactivas no necesariamente físicamente que estén brincando por todas partes, también son hiperactivas acá, mentalmente y todo eso. ¿Cuál es el problema? La sociedad limita mucho, o sea, el hecho de que estén brinque y brinque no es muy bien visto, a lo mejor ahorita ya más, pero también esa actividad mental y todo, pues no. Entonces, por lo mismo que la sociedad los medio reprime, pueden presentar mucho nerviosismo porque están suprimiendo toda esa creatividad, todas esas emociones, todos esos pensamientos que tienen. Entonces lo van suprimiendo, se vuelven muy nerviosos y esto se ve reflejado en, por ejemplo, pueden presentar trastornos digestivos, asma, dolores de cabeza, problemas cardíacos o circulatorios. Por eso es muy importante que estas personas se relajen y pasen tiempo en la naturaleza, porque sí suelen ser muy hiperactivas mentalmente o creativamente, por así decirlo. Después nos vamos a la flecha de la pasividad. Aquí te van a faltar el 7, el 8, el 9. Tienes números acá, menos 7, 8, 9. Estas personas son personas con un deseo de vivir una vida así bien equilibrada, armoniosa y pacífica. Les encanta así todo, viva la paz. Sí suelen o pueden ser percibidos como flojos, pero realmente no es que sean flojos, es que no les gustan los conflictos y ellos prefieren vivir en paz. Y sí es necesario que hagan más ejercicio, porque sí pueden ser demasiado pasivos y el hacer ejercicio los puede empezar a motivar y ayudar un poquito más. Y luego ya por último están los que tienen números en todas partes. Entonces puedes tener números en todas partes y no tienes ninguna flecha. Estas personas que no tienen flechas, son personas que son muy adaptables, que suelen encajar fácilmente porque se adaptan muy fácilmente a todo. Ahora, aquí lo que estas personas deben de trabajar es la asertividad inteligente. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden llegar a confundir esa adaptabilidad y ese encajar en dejar de ser ellos mismos, por así decirlo. O sea, tengo que encajar aquí, tengo que encajar acá, y entonces ya no son ellos mismos. Por eso la asertividad para ellos es muy importante. Muy bien, acabamos con el video. El siguiente video va a ser de números regentes. Espero que este video te haya servido un chorro. Compártelo, comenta qué te pareció, si te hizo sentido, si no, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Bye.